solemne? No hay todavía definición. Yo creo que va a haber en las siguientes horas. Así está como fue votado en el Pleno, que harán uso de la palabra senadores e invitados. Pero la definición de qué senador es o senador y qué invitado es un asunto que está por definirse. ¿Todavía podría discutirse que Peña Nieto hable ante el Pleno? Yo creo que esta ceremonia protocolaria es un asunto que hay que cuidarlo y por tanto, sin duda, ahorita tendremos una reunión para hacer esa definición, para no dar una versión o una opinión de lo que puede moverse pronto, al ratito. ¿Y la posibilidad de que el secretario de la Defensa hable, eso ya es un hecho o también está discusión? A ver, es un acto de conmemoración del Ejército Mexicano y los homenajeados siempre tienen una intervención en la ceremonia, ¿verdad? Solo hay que definir quién en representación del ejército, que es el homenajeado, debe hacer uso de la palabra. Les voy a poner una circunstancia específica. A propuesta del presidente del Senado, la Junta de Coordinación propuso al Pleno el acuerdo de llevar a cabo dicha sesión. ¿En esos términos que hablara Peña ante el Pleno? Y claro. ¿Eso lo propuso Cordero? Claro, sí. Pero ahora los senadores de su bancada no están de acuerdo. Es un asunto que nosotros tenemos que estar atentos a cómo se resuelve, esperando que se resuelva de la mejor forma. Digo, para que dejar claras las cosas. Porque algunos senadores del PAN incluso planteaban que si Peña habla, que entonces a ellos les permitan un intercambio, que le puedan hacer preguntas y cuestiones. Eso no sería una ceremonia de protocolo. Eso no sería una ceremonia. Mejor revisar si hay un comportamiento así, revisar la conveniencia de hacerlo, ¿no? O sea, debemos de darle, diría yo que la historia del Senado es una historia que a veces se siente, pero no se conoce. A ver, senador, originalmente era que hablara primero el presidente del Senado, después el secretario de la Defensa y cerrar a Peña Nieto ante el Pleno los tres. ¿Ese era el acuerdo propuesto por el coordinador del PAN? Por la Junta de Coordinación. A propuesta de... Así es un asunto de protocolo que se discutió a propuesta del presidente del Congreso y que la Junta de Coordinación lo asumió, ¿sí? Lo asumió. Entonces, antes de llevarse al Pleno, pues ocurrió los hechos que ustedes testimonian y que nos ha provocado un impasse en la definición final del protocolo. Entonces ahora lo van a tener que... ¿Perdón? ¿En su grupo se haya acuerdo? En mi grupo hay una posición de respeto al ejército y de llevar a cabo una ceremonia de homenaje por los 100 años. No es menor, la conmemoración de 100 años al ejército mexicano. Y los asuntos de la forma en que se están, de los puntos como se va a deshogar el protocolo, pues queremos darle toda la confianza a los grupos parlamentarios para que se ajuste. Pero por lo que yo estaría en contra es de que no se arriesgara la ceremonia, ¿sí? De verdad, actuar con mucha responsabilidad las senadoras y los senadores y cuidar esa ceremonia que es importante. Senador, ¿usted ya le había notificado al presidente del Ejército cómo era el formato que ahora van a cambiar? ¿O todavía no se le notificaba? No, porque no estaba aprobado por el Pleno, ¿sí? O sea, antes de llegar a la aprobación del Pleno fue cuando ocurrieron los hechos que ustedes conocen. ¿Podemos decir que la participación del general Cienfuegos ante el Pleno, esa sí estaría garantizada o tampoco? Yo me esperaría un rato más para que pudiéramos saber efectivamente qué decidió el Ejército Mexicano sobre su participación. Pero repito, si el tema es por ejemplo, la entrega de la medalla Belisario Domínguez, ¿sí? Es un galardón que se otorga a determinada persona en vida o post-mortem, ¿verdad? Y hace uso de la palabra, ¿verdad? El galardonado o familiares del galardonado cuando es post-mortem. Aquí el galardonado es el ejército. No podemos llevar a cabo una ceremonia
de homenaje al ejército sin que alguien en nombre del ejército haga uso de la palabra. En ese caso mejor revisemos y no llevemos a cabo la sesión. De verdad hay que actuar insisto, la historia del Senado no se siente, se lee, se estudia, se conoce. Que no se diga que es que hace 100 años el Senado nunca ha recibido en su tribuna a nadie del ejército. Por favor, que revisen la historia. Eso no iría en contra de la división de poderes, del respeto. No, porque finalmente en el recinto de un poder, de una de las cámaras del poder legislativo, comparece el titular de otro poder. Yo no estoy en favor, yo no propuse la celebración de esa ceremonia. Yo fui parte de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y por eso debemos de hacer honra a los acuerdos que firmamos allá. Senadores. Pero vuelvo a repetir, o sea, que no se deforme esto, que no se deforme y que no se instale un protagonismo excesivo de amor al Parlamento, porque insisto, bajo el argumento de la historia de lo ocurrido en 100 años, la historia no se siente, se estudia y se emociona uno con ella. Yo soy de los que me emociono con la historia. ¿Podría haber una actitud revanchista de los senadores del PAN, ya que a Calderón nunca se le permitió llegar al Senado y ahora ellos no quieren? No quiero calificar esa parte, Andrea, de verdad quiero ser cuidadoso, ¿sí? Pero yo creo que debemos de cuidar la posición del Senado en estos asuntos. O sea, no quiero que ni por insinuación el ejército mexicano vea un asunto de afectación por parte del Senado en este desajuste, que yo espero que sea un desajuste momentáneo. Senador, hay la versión de que el Niño Verde ya se fue al Torito a cumplir sus horas. ¿Tendrá alguna opinión de eso? ¿De verdad? Yo respeto mucho lo que él decida, pero yo me hago un llamado a mí y a las senadoras y senadores de que seamos muy cuidadosos en nuestro comportamiento público. Me hago un llamado a mí, por eso empiezo por y a los demás. Eso es lo único, porque un incidente y un accidente, como lo dije, le puede pasar a cualquiera. Entonces mejor seamos más cuidadosos de nuestro comportamiento público. ¿Por qué no demerita todo el Senado? ¿O es una mancha por ahí? Yo no veo que demerite al Senado per se. Es un escándalo que no ayuda a nadie, primero al propio involucrado, pero no veo que pueda afectarse la institución del Senado con este incidente. Oiga, volviendo al tema del ejército, en este marco conmemorativo, digamos, ¿sería positivo que ya se resolviera de una vez por todo el caso de los generales detenidos? Mira, la justicia tiene que ser de una condición de absoluta autonomía. Y yo lo que veo es el involucramiento de la política en la administración de justicia en el caso de los militares procesados. Yo no hago opinión en contra de cada uno de ellos, pero sí yo hago opinión en contra de que el titular del Ejecutivo meta mano en la administración de justicia con una ruta, como si se estuviera desde la visión del nuevo gobierno reconciliando al ejército entre sí y reconciliándose con el ejército. Esa es la parte que yo no, por la que no estaría de acuerdo. Si son culpables, que se les declare culpables. Si no lo son, tendrá que haber una declaración de inocencia, pero no que hubiera un cálculo político en todo este esquema de responsabilidades, de supuesta responsabilidad penal. Pero entonces sí sería positivo que ya se decidiera, digamos, en este marco. Sería positivo que se declarara si son culpables o inocentes, pero no que se busque precisamente una sentencia absolutoria solo para hacer una supuesta reconciliación dentro del ejército. Senador, en otro tema es respecto a la autodefensa y por eso es voluntaria. Lo dijo él bien, es una iniciativa que apenas se va a procesar
la opinión del grupo parlamentario y las opiniones que yo he dado son igual una opinión del coordinador que yo presentaré a mi grupo, ¿sí? Con esa pluralidad y tolerancia. Yo no avalo, yo sí creo que la autoridad debe ser quien garantice el orden público y la paz social. Y la expresión desafortunada de las policías comunitarias es una respuesta desesperada de la gente, lo entendemos perfectamente, en territorios que están gobernados por el crimen organizado, es una respuesta de la gente. ¿Qué tiene que haber? Una respuesta de la autoridad para reasumir el control del orden público y la paz social en esos lugares. Senador, bueno, el senador lo comentó antes con usted. Sí, sí. Y ayer cené con él y hablamos del tema y creo que se va a poder encontrar el perfil de una iniciativa que no solamente sea el tema de las policías, sino un esquema de una política social comunitaria. ¿Sí? Gracias amigos.